Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. Romanos 16, del 1 al 2. Todo el que lo tenga, por favor, póngase de pie. Y lo vamos a hacer en forma unísono porque solamente son 2 versículos. Leamos. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa es que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a tener el mensaje de esta mañana, una carta para Roma. La guerra hispanoamericana, llamada así, fue un conflicto armado entre España y los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1898. Esa guerra hispanoamericana la ganaron los Estados Unidos de Norteamérica y terminó con el imperio, algo que se extiende por la vía de las armas y la fuerza de España aquí en nuestro continente América. Esta guerra fue lo que marcó el fin de los españoles invadiendo otros territorios. En el marco de esta guerra ocurrió un detalle interesante, un acontecimiento muy interesante. Hay un señor de los Estados Unidos de Norteamérica llamado Elbert Hubbard que puso por escrito su impresión sobre este detalle que les estoy mencionando. El escrito fue titulado por él como un mensaje o una carta a García. Y solamente por cuestión del tiempo les voy a leer una partecita, voy a omitir la lectura de 4 páginas porque él hace una aplicación para los trabajos, para los empleos, para los empleados, mejor dicho. Él escribió esto: en todo el asunto cubano de la guerra hispanoamericana, un hombre aparece en el horizonte de mi memoria como Marte en su perihelio. Perihelio es el punto más cercano al Sol. Cuando un planeta se halla en el punto más cercano alrededor del Sol, eso se llama perihelio. Así dice él que le viene este pensamiento a su mente. Cuando comenzó la guerra entre España y los Estados Unidos, era muy necesario comunicarse con el líder de los insurgentes. Ese líder era de apellido García, como el doctor García que tenemos aquí, que ha de estar orgulloso. Estaba en algún sitio de las densas montañas cubanas, pero nadie sabía dónde estaba. No se podía usar el correo, no se podía usar el telégrafo para llegar hasta él. Y el presidente de los Estados Unidos necesitaba su cooperación con urgencia. ¿Qué podemos hacer? No había celular, no había satélite, no había radio de comunicación como ahora. Alguien le dijo al presidente: hay un hombre de apellido Rowan que puede encontrar a García. Si es que alguien puede, él es el único que puede encontrarlo. Mandaron a llamar a Rowan y le exigieron que fuera a Cuba, donde se acaba de morir el líder cubano, ustedes saben, odiado por unos, amado por otros. A sus 90 años, gobernó 50 años aproximados la isla. Allí se libró esta batalla que terminó con los imperios o el imperio de España. Así que le dieron la carta y le dijo el presidente: entréguesela a García, que era el líder de la resistencia de los Estados Unidos y otros latinoamericanos en contra de España. Así que don Elbert Hubbard se pregunta: ¿cómo fue que ese tal Rowan tomó la carta, la selló en una cartuchera de cuero, se la amarró al pecho a la altura del corazón? En 4 días desde los Estados Unidos hasta Cuba desembarcó en las costas de Cuba. En un pequeño bote había realizado su viaje y desapareció dentro de la jungla. Pero a las 3 semanas ya había logrado encontrar al líder de apellido García y le entregó la carta que le mandaba el presidente. Dice don Elbert Hubbard: no tengo todos los detalles, pero debió vencer una serie de obstáculos en aquellas 3 semanas para cumplir con su cometido. El punto que deseo exponer es este, sigue diciendo don Elbert Hubbard. El presidente William McKinley, 25º presidente de los Estados Unidos, falleció en el año 1901. Le entregó a Rowan una carta para que se la llevara a García. Rowan tomó la carta y no preguntó: ¿y dónde está ese tal García? Por todo lo eterno. Este Rowan es un hombre al que se le debe erigir una estatua en bronce en cada universidad y escuela. No se trata tanto de conocer los libros o los contenidos de los libros, ni conocer de esto o de aquello. Se trata que en la escuela, en la universidad, en la familia, en la iglesia, se formen personas a las que se les endurezca la columna vertebral para que se pueda confiar en ellos, en su lealtad de actuar prontamente
Se necesita formar hombres y mujeres que concentren sus energías para que cumplan cometidos tales como llevar una carta a García. Me salto las 4 páginas por virtud del tiempo. En otra ocasión probablemente lo conozcamos con detalle. La civilización busca ansiosa, terminó don Elbert Hubbard, insistentemente a esta clase de hombres. Cualquier cosa que le pidan la consigue. Se les necesita en toda ciudad, en todo pueblo, en toda vía, en toda oficina, en toda tienda, en toda fábrica, en todo taller. El mundo entero necesita, pide a gritos, con urgencia, de hombres y mujeres que puedan llevar una carta a García. Basándonos en este escrito, que fue tomado como enseñanza para la educación de la Corporación de Marines de los Estados Unidos, del ejército de ellos, la ocuparon muchos años hasta que los que había conocido con mayor detalle decían que tenía algunas cosas que no eran ciertas y lograron sacarla, pero se les leía este escrito íntegro, del cual yo leí solo una página y me salté 4. De ahí podemos tomar nosotros hacer una paráfrasis, una interpretación o una imitación con otro objetivo, con lo que pasó con la carta a los romanos. La carta a los romanos, hermanos, hermanas, es una de las 2 más largas. Primera de Corintios tiene 16 capítulos, Romanos también tiene 16 capítulos. Si ustedes miran las otras cartas, tienen 4, 2, 1, 6 capítulos, pero la carta a los romanos y Primera de Corintios tienen 16. Sin embargo, es la carta a los romanos la que se considera la herencia teológica más importante escrita por el apóstol Pablo. No estaba enfermo, no estaba preso, se tomó su tiempo, comenzó a dictar la carta como ella misma lo menciona, pero donde tuvo su lucidez mental al máximo probablemente, aun cuando la carta a los romanos no menciona otros temas que son importantísimos para el apóstol Pablo y para la vida de la iglesia de Cristo en el mundo entero y por todas las edades, pero desarrolla un tema que es su tesis o su pensamiento central en los primeros 14 capítulos y después dice las otras cosas que ya les he mencionado, son cosas prácticas de la vida toda sin mucha profundidad teológica. A la carta a los romanos se le ha llamado en latín magnum opus o en español gran obra. También puede ser traducido obra maestra. La carta del apóstol Pablo a los romanos es la más famosa de todas, la que ha jugado un rol trascendental en la vida de muchos líderes a lo largo de la historia de la iglesia. Por ejemplo, Agustín de Hipona, Martín Lutero, Juan Wesley, fundador de la iglesia metodista, Karl Barth, un alemán que fue compañerito de estudio del papa anterior, Benedicto XVI. Fueron compañeritos de pupitre, se sentaban a la par. Y cuando nombraron papa a Benedicto, Karl Barth le escribió diciéndole por qué no ordenaba a mujeres, con una calidad teológica, bíblica impresionante. Este Karl Barth es de las cabezas más grandes que ha producido el cristianismo. Difícil de entender, yo tengo que leer hasta 4 veces, porque soy de aprendizaje lento y tengo que volver a ver qué entiendo. Y voy tomando mis apuntes. En todos ellos ha influido la carta a los romanos. No es una teología sistemática que agarre un tema y lo desarrolle desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero brinda un resumen del pensamiento de Dios que tenía el apóstol Pablo acerca de la salvación por la gracia y la fe. De eso trata la carta. Y en el 1, 14 y 15 está escrito, esto es el punto que quiero comprobar. Hay un teólogo jesuita llamado Joseph Fitzmayer que escribió esto: la carta a los romanos abruma al lector por la densidad y la sublimidad del tema con el que se trata. Con el que se trata el evangelio de la justificación y la salvación de los judíos y los gentiles por igual, solo por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo que revela la rectitud y el amor de Dios Padre. Porque hay millones de cristianos en el mundo entero que creen equivocadamente que los judíos van a ser salvos del castigo del pecado por el hecho de ser judíos y porque la sangre de Abraham circula por las venas de ellos y porque tienen su partida de nacimiento que son judíos. No, hermanos, no, hermanas, vayan y lean en 30 minutos la carta a los romanos. Los judíos que se conviertan a la fe en Cristo serán salvos. Todos los gentiles, todos los no judíos que creen en Cristo igualmente son salvos como aquellos. Hay que leer la carta despacito. Hay un señor de apellido Wright que dice esto sobre la carta a los romanos. Estamos viendo el punto de la importancia de la carta a los romanos para después hacer una aplicación. No es una teología sistemática, como ya dijo el otro, ni siquiera es un resumen del trabajo de la vida del apóstol Pablo, sino que es su obra maestra. Es una obra de sustancia masiva, presentando un desafío intelectual formidable, al tiempo que ofrece una visión teológica y espiritual impresionante.
Continúa el señor Wright. La carta a los romanos ha jugado un papel excepcional en la historia del pensamiento cristiano por ser el primer ensayo de gran envergadura o amplitud, anchura, en la historia de la teología cristiana. En la exégesis, que es el estudio profundo de los textos de la Biblia, ha ocupado un lugar privilegiado y ha sido un baluarte en momentos decisivos de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, dice él, en el siglo V, cuando tuvieron lugar la crisis pelagiana y las grandes controversias sobre la gratuidad de la gracia, allí jugó un papel importante la carta a los romanos. Pelagio era un obispo, hermanos, hermanas, esto lo digo entre paréntesis, que comenzó a publicar, a exteriorizar sus ideas diciendo que el hombre no necesita de la gracia de Dios para hacer su voluntad, que uno por uno mismo puede hacer lo que Dios quiere que hagamos. También decía que la caída de la gracia de Dios, evento que está escrito en Génesis capítulo 3, no afectó a los descendientes de Adán y Eva, sino solo a Adán y a Eva. Ellos no nos heredaron nada. Y Romanos 5, ustedes ya han leído que ellos nos heredaron el pecado y la muerte física, que es consecuencia del pecado, y la muerte espiritual o muerte segunda, que también es consecuencia de la vida de pecado. Pero él decía que no, que Adán y Eva no eran eternos, que aún sin pecado hubieran muerto al tiempo que les hubiera correspondido morir. Este obispo Pelagio era considerado, después que se hicieron unas reuniones, unos concilios, y lo llamaron maestro falso o profeta falso de la Iglesia de Cristo, porque negaba las enseñanzas de la Biblia. Él decía que nuestro Señor Jesucristo no era necesario en el plan de Dios para salvar al humano del castigo del pecado. Pero fíjense cómo la carta a los romanos dice, por la fe en Cristo. Si nosotros creemos que Cristo pagó en la cruz del Monte Calvario nuestros pecados, somos salvos del castigo del pecado. Pero Pelagio decía que no, que Cristo no es necesario, ni su muerte tampoco era necesaria. El sacrificio de él fue en balde, dijo. Era terrible este Pelagio, pero para combatirlo había que estar bien preparado. En el siglo XVI, el año 1500 en adelante, en tiempos ya de la Reforma Protestante, el pelagianismo se había desarrollado fuertemente, contrario a morir. Y el pelagianismo, ya sin Pelagio, 1000 años antes había muerto, afirmaba que la naturaleza humana por ella misma es capaz de someter el pecado y ganar la vida eterna sin que Dios nos la regale por gracia, sin que nos la ofrezca gratuitamente. Y todo esto, también la carta a los romanos es quien la combate con mayor fuerza. Así que miren ustedes la importancia que tuvo la carta a los romanos, que sirvió de base a Martín Lutero para iniciar la Reforma Protestante. Martín Lutero, como estamos terminando el mes de noviembre, 30 días después que él inició la Reforma, que estamos conmemorando el inicio del año 500 de Reforma Protestante, Martín Lutero era profesor de Salmos y tardaba 5 años en la universidad para enseñar el libro de los Salmos. Y nosotros en un sermón de 30 minutos, ni por cerca, ni la cascarita de la pintura de una pared le quitamos a la Biblia en su estudio. Y más que un domingo hablamos de una cosa y el otro domingo hablamos de otra. Y unos hermanos no vienen hoy sino hasta dentro de 3 meses. No soy yo el único que pierde el hilo. Las ovejas también. Y no venimos a la escuela bíblica dominical ni al estudio bíblico entre semana, que son los únicos espacios continuados de estudio de la Biblia. ¿Qué se puede esperar, hermanos? ¿Qué se puede esperar, hermanas? A lo mejor lo mismo que dijo Friedrich Nietzsche, la iglesia de Cristo es el mismo anticristo. Es la que más niega a Cristo. Basta ver la vida de uno o dos. Mirar una iglesia, dijo un autor cuyo nombre no puedo recordar, quitarle el techo al templo y ver a todos los cristianos que están allá abajo es lo mismo que estudiar la carta a los Corintios, dijo un comentarista bíblico. Así que Lutero ocupaba 5 años para enseñar los salmos. Y en el Salmo 51 se le hizo un cortocircuito en la mente. Oh Dios, por tu justicia, sálvame. ¿Cómo puede ser que Dios me salve por su justicia? Si por su justicia lo único que merezco es castigo. Si Dios no puede salvar a nadie por su justicia. Justicia distributiva, retributiva, equitativa. Ya no me acuerdo cuál es el otro tipo de justicia. Por la justicia Dios no salva a nadie, lo castiga. Sin embargo, el Salmo 51 que le atribuyen a David cuando pecó con Betsabé, por tu justicia sálvame. Y así pasó Lutero un montón de años, hasta que leyendo la carta a los romanos, se le encendió el foco. Saltó del texto sagrado una luz que le aclaró a Lutero que la justicia en el Evangelio, la justicia de Dios se revela, se da a conocer por fe.
y se hace para producir fe. Como está escrito allá en el Antiguo Testamento, el justo o el declarado justo por Dios, por la fe ha sido declarado justo, sin pecado, sin culpa. Y allí fue que Lutero contradijo la enseñanza y la práctica de la iglesia cristiana de aquellos días, que se compraba la salvación, se compraba un certificado para ser perdonado 50 años, 100 años, 500 años, 1000 años, 3000 años y hasta por la eternidad. Entonces Lutero dijo, no, la salvación ni se compra ni se vende, se obtiene por fe y Dios mismo nos regala la fe. Porque eso fue lo que leyó en la carta a los romanos. Fíjense cuán importante es la carta a los romanos. Y de Febe, que llevó la carta, hermanos, hermanas, solo tenemos 2 versículos en el capítulo 16 de esta misma carta que ya leímos. Pero estos 2 versículos que leímos acerca de Febe nos dan a entender que fue una gran mujer. Dios permitió que el nombre de Febe quedara escrito en la Biblia para ejemplo de todos nosotros. Una de las poquitas mujeres de la iglesia cristiana de los primeros siglos cuyo nombre aparece mencionado en todo el Nuevo Testamento. ¿Qué cosas podemos aprender de Febe? Que tenía responsabilidades en su iglesia, en Cencrea, o Cencreas, traducen otros. ¿Ya pensó en qué trabajará el otro año aquí en la iglesia? Hermana, ¿ya pensó en qué trabajará el otro año aquí en la iglesia? Cuando lo proponen dice, gracias por esta propuesta y 500 años más declino. Yo mejor propongo a fulano y a sutano. Qué pena, hermanos, qué pena, hermanas. Con el número de miembros que tiene cualquier iglesia bautista, no quedaría nadie sin trabajo. Pero el trabajo de toda la congregación la hacen 20. Eso es vergonzoso. El Señor no jubila a nadie, aún los que ya no pueden caminar pueden orar por los que están trabajando, no hablando en contra y haciéndolo renunciar, porque hay unos que le dan mucha importancia al qué dirán. Vean a Febe, que llevó la carta, que cambió la historia del mundo. ¿Qué hubiera pasado si Febe hubiera sido bautista y hubiera declinado? Hasta le han cambiado la letra al himno. Quiero yo cantar y orar, pero nunca trabajar en la viña del Señor. ¡Ay, hermanos! ¡Ay, hermanas! Día de ay vienen con el Señor. El apóstol Pablo la llama diaconisa. Es el femenino de diácono. Porque esta hermana es diácona. No, es diaconisa. Queriendo darnos a entender que era una persona que servía en su iglesia. Febe tenía compromiso, lealtad por su iglesia. Algunos ahí aventurados dicen que quizá era maestra de la escuela bíblica, cosa que probablemente nunca sepamos hasta el día del juicio final. Lo que sí sabemos es que era una mujer líder. Y con confianza podemos atrevernos a afirmar que todos los de la iglesia de Cencrea descansaban en el trabajo de Febe. Contaban con ella para cualquier cosa, porque no era una que se echaba para atrás. Sí tenía que viajar por mar. Son muchos kilómetros. Yo busqué en el mapa la distancia, pero no pude encontrar un mapa de escala para ver cuánto caminó por barco, sobre bestia, a pie, Febe. Pero son muchos kilómetros desde Corinto hasta la Bota Itálica, la ciudad capital Roma. Son muchos kilómetros. Peligro de ladrones, peligro de naufragio, peligro con una bestia que se encabritara, peligro que el esposo le dijera que no, si era casada o habrá sido soltera. Porque la soltera agarra camino, dice la gente. Yo no sé si con las manos o con los pies, pero agarra camino y se va. En cambio, la que le tiene que pedir permiso al esposo hasta para venir al templo, vos a ver al pastor, vas. Vaya, eso yo lo perdono, porque pues sí, vaya, un taquito de ojo, pues se lo merecen las hermanas, pues, aunque sea una vez cada domingo. Y ahí le va poniendo peros. ¿Cómo hizo Febe para llevar la carta? Impresionante, hermanos, hermanas, una carta que transformó la historia humana y la historia de la iglesia. Otra conclusión es que Febe debió ser una mujer de integridad. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo, cuando recomendaba a alguien, no era como nosotros con nuestras recomendaciones que le damos a los cheros, que ni amigos son ni conocidos. Pero como todos tienen esa costumbre de pedir 3 cartas de recomendación, sí, mire, es así, y uno bien sabe todas las maldades del otro, pero en la carta solo las cosas buenas. Cuando el apóstol Pablo mencionaba a alguien en sus cartas,
era una persona de integridad, honesta. Así que el apóstol la recomendó con la iglesia de Roma. Es imposible que el apóstol Pablo haya pensado siquiera en recomendar a alguien sin estar convencido de la integridad de esa persona. La generosidad de Febe, que le había ayudado varias veces al apóstol Pablo, su devoción a Dios. En estos 2 versículos y breves palabras sobre ella son afirmados. Por el otro lado, esta recomendación a Febe tenía una instrucción: trátenla bien, denle su apoyo. Eso significa que Febe era una mujer dadivosa y compasiva. Allí leímos en el versículo 12, lo repito, ayudaba a muchas personas, incluyéndome a mí. Mire, no sabemos en detalle cuál era la ayuda que le daban las personas y al apóstol Pablo mismo. Sin embargo, eran muchas personas. Así que Febe, hermanos, hermanas, es una mujer ejemplar, no solo para las mujeres, también para los hombres. El apóstol Pablo pasó por muchas dificultades, cayó en quiebra económica varias veces. De la única iglesia que aceptó ofrenda fue la de Filipos, como lo mencionamos anteriormente, pero Febe le daba alguna asistencia y alguna ayuda, no una, sino varias veces durante el ministerio del apóstol Pablo. En esos momentos difíciles, allí estaba Febe para prestarle ayuda especial. Era conocida pues por sus obras buenas. Por si fuera poco, nadie a lo largo de la historia en 2000 años ha puesto en duda que ella fue la que llevó la carta para Roma. Así que el apóstol escribió: recíbanla en el Señor. Es decir, que ella llegaría en persona a Roma. Algunos dicen que quizá iba de paseo, que tenía dinero para ir de viaje. Otros creen que se iba de Cencrea a vivir a Roma y que se quedaría allí, como algunos que se han ido para otro país y se quedan allá. No sabemos nosotros, esas son puras especulaciones. De lo que sí podemos estar seguros es que el apóstol Pablo le dijo: lleva esta carta a Roma, a la iglesia de Roma. Y Febe cumplió al pie de la letra el encargo del apóstol Pablo. Era una mujer en la que se podía confiar y que enfrentó, sin ninguna duda, toda clase de dificultades, como ya les dije, algunas. Así que era una mujer fuerte para superar toda esa clase de peligros. Así que le repito la pregunta: ¿qué hubiera pasado si Febe no hubiera llevado la carta? Vámonos a las conclusiones, ya que se están enojando conmigo ustedes, hermanos, hermanas. Primera conclusión: estamos terminando hoy nuestro mes de aniversario y cerrando el mes de la Reforma Protestante igualmente. ¿Qué podemos aprender de Febe? Que es hermoso tener un corazón dispuesto a servir. Gabriela Mistral, la poetisa chilena que bautizó a nuestro país como el pulgarcito de América en aquel poema El placer de servir, dice que nosotros debemos estar dispuestos al servicio. Si sirve la nube, si sirve el árbol, si sirve la flor, si sirve el pájaro, ¿por qué no sirves tú? Todas las noches mírate las manos y pregúntate antes de dormirte: ¿a quién sirvieron estas manos hoy? Segunda conclusión: cuando tengan oportunidad de servir a otros, de ayudar a otros, háganlo, hermanos, hermanas, háganlo por el amor de Dios. Así como Febe ayudó al apóstol Pablo, que era pastor de la iglesia, misionero. Hay que ver a los pastores jubilados de la obra bautista, cómo están viviendo, sufriendo, enfrentando enfermedades. Yo he visto a pastores jubilados llorar porque no tienen para pagar el recibo de energía eléctrica o de agua potable. Hay oportunidades de servicio que el Señor nos manda y le cerramos el corazón. Como Febe debemos extender la mano si podemos para ayudar a alguien y para tenerlos en oración, aun cuando fuera lo que podamos hacer. Tercera conclusión: yo no sé por qué, si los únicos cargos que son pagados en la iglesia son los del pastor, la secretaria, el conserje. Pero en todas las iglesias bautistas oigo que hay unos hermanos a los que les gustan los buenos puestos. ¿Cómo que son ministros del gobierno nacional, alcaldes o alcaldesas? Vaya, aunque sea diputado, que me pongan. Como dijo uno: no me pongan, no me den un gran sueldo, pónganme donde hay. Dijo, así abiertamente, dijo. Yo voy a ver qué hago, dijo, para procurarme mi sueldo. No son cargos así. Sin embargo, dicen que hay unos cargos que no los ven bien y hay otros cargos a los que sí ven bien, como que obtienen fama o prestigio, no sé. Qué torcedura mental hay en la vida de algunos hermanos y hermanas en la iglesia. Así que quieren aquellos que son de buen prestigio, pero no quieren los cargos de servir al pobre y al desamparado. Eso nadie lo busca.
Pero nosotros como Febe, eso busquemos. Cuarta conclusión. Esta es una frase del señor Bertolt Brecht. Ya ustedes se la saben de memoria, pero se la voy a refrescar. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores que los que luchan un día. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. No cabe duda, hermanos, no cabe duda, hermanas, en este país, en esta iglesia y en el mundo entero necesitamos hombres como Rojuan que lleven una carta a García, y necesitamos más mujeres como Febe que lleven una carta para Roma. Te damos gracias, Señor, por estos hombres y mujeres imprescindibles a lo largo de la historia humana. Y mayores gracias te damos por los hombres y mujeres imprescindibles en la historia de la iglesia cristiana. Perdónanos por no estar a la altura de los tiempos, de las necesidades de este pueblo salvadoreño. La iglesia de Cristo ha cedido el privilegio que nos diste, que todas las cosas estén sometidas bajo nuestros pies, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y a Cristo nos lo diste como la cabeza de la iglesia. Y hemos dejado que otros arruinen los gobiernos municipales y nacionales, no solo aquí, en el mundo entero. Perdónanos cuando en la iglesia de Cristo no estamos a la altura de las exigencias y las necesidades. Perdónanos cuando declinamos, cuando no nos esforzamos, cuando somos como el soldado cobarde que huye al oír el primer tiro de guerra. Y no somos como Febe, que cambiaron la historia del mundo. Danos más de tu Espíritu Santo para que te sirvamos más y para que te sirvamos mejor. No solo el año 2017 que viene a toda velocidad, sino hasta que nos llames a tu presencia. Como el profeta Isaías y como muchos hombres y mujeres que fueron la diferencia, que marcaron una diferencia beneficiosa, que así lo hagamos en nuestra iglesia y en nuestra ciudad capital y en nuestro país y en el mundo entero, porque Señor, tú nos llamas por nuestro nombre. Cada día tú nos llamas. Ayúdanos a poner la mano en el arado y no volver la vista atrás. En el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.